Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, muchas cosas están pasando en el país. El tema de los chorros, el arresto de los transportistas, la nota de El Faro sobre la entrevista a este pandillero, el Charlie, y a otro, el Liro. Bueno, muchas cosas. Muchas cosas están pasando. Y bueno, pasamos revista hoy a estos temas. Y dentro del tema de los chorros, compañero, pues sí, el drama que están viviendo los salvadoreños que tienen que transportarse a través de el transporte público de pasajeros, o los que incluso tienen carro, pero que tienen que ir a dar la gran vuelta, ¿verdad? Para poder llegar a su destino. Suchit Chávez, miembro de la directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador, está con nosotros. Ella trabaja también en Revista Factum. Suchit, bienvenida. Hola, Suchit. Hola, muy buenos días. Gracias, Diana, y gracias, Tony, por esta invitación. Y está con nosotros también Susana Peñate, también de la APES, y ella encabeza el Comité de Ética. Susana, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Tony. Buenos días, Diana Verónica. Agradecida por esta oportunidad. Y está en la sala de redacción del diario de hoy también, ¿verdad? Bienvenida. Pues bueno, comenzamos... se lo preguntábamos el lunes a la abogada Tania Pastor, ¿verdad, Diana Verónica? Porque hemos leído en redes sociales que hay gente que cuestiona el hecho de que periodistas del medio El Faro se hayan pactado una reunión y una entrevista con un delincuente que es prófugo de la justicia. Y entonces, ayer insinuaba Angélica Cárcamo en una conferencia de prensa, que fue presidenta de la APES. Que fue presidenta de la APES. En el marco de la presentación en estudio, que ya vamos a hablar también de esto, que tiene que ver con agresiones a periodistas, de que pues hacía un llamado a la Fiscalía para que no persiguiera legalmente a los periodistas del Faro, porque ellos estaban haciendo un trabajo y bajo el secreto profesional y la protección a una fuente. Pero hay gente que cuestiona, bueno, esa fuente es un delincuente, ¿verdad? Entonces, ¿qué derecho tiene el delincuente de dar una entrevista y qué derecho tienen los periodistas de entrevistar a un delincuente? Ajá. Entonces, pongamos cuál es la base legal, en ¿verdad? contexto este trabajo. Este ¿verdad? trabajo, exacto. Bueno, yo dejaría, ya que Susi, de hecho, tiene que ver esos casos a veces. En el Comité de Ética. En el Comité de Ética. Y luego, si quieren, podemos hablar de pues, o sea, no estamos diciendo que lo que haya dicho es cierto o no es cierto, o sea, o correcto o incorrecto. Estamos analizando el trabajo periodístico. Sí, digamos, este panorama en el cual se ve inmerso el periodismo, y principalmente el periodismo tiene que dar a conocer los hechos de la realidad. Y quieras o no, en la realidad salvadoreña existieron y existen todavía pandilleros, o existen personas que delinquen, y de alguna manera, para poder conocer qué es lo que han hecho, tienen que dar su declaración. Muchos preguntan también en este caso, ¿y qué hace un delincuente libre para empezar? ¿Por qué no estaba detenido? ¿Por qué se le liberó cuando se le detuvo? Y él mismo relata cómo fue liberado cuando fue arrestado. Entonces, esta es una pregunta más allá de la ética, también de la moral, ¿verdad? De por qué aceptamos que entrevisten a unos sí y a otros no. Por ejemplo, a youtubers que se les permite entrar en el SECOT, entrevistan a convictos en el SECOT. Entonces, ¿por qué ellos sí? ¿Y por qué otros no? En el SECOT también son delincuentes y están convictos ya pagando una pena, pero se les permite entrevistarlos, si ustedes han visto algunos youtubers. Bien, entonces, aquí pasa por este tema de que hay una moral para ver a quién vamos a aceptar que entrevisten, a quienes no, si están en el mismo nivel de delincuentes. Pero en este caso, digamos, lo que se refleja aquí no solamente es una historia de un delincuente, sino que es algo que viene a confirmar investigaciones que ya se habían hecho anteriormente. Por ejemplo, lo que los mismos periodistas del Faro decían, y después lo explicaban ellos en otro en vivo, es que en esa entrevista les dijo muchas más cosas
pero ellos se limitaron a publicar lo que podían contrastar, que esto es una parte importante del periodismo, confirma los hechos. Había una investigación en la Fiscalía anterior de Rodolfo Delgado en el que había el caso Catedral, y también habían otras investigaciones referentes a cómo habían iniciado estas negociaciones algunos funcionarios con pandillas previo al el régimen de excepción. Ahí donde se ve, más que todo en el año de la pandemia, ahí donde se dio a conocer aquel caso que recuerdan de que encapuchados entraron a Zacatecoluca, a otro penal, entonces es donde estaban los cabecillas. ¿Para qué? Para facilitar este tipo de reuniones, conversaciones y acuerdos. Entonces, lo que esto viene a confirmar son investigaciones que ya se habían dado anteriormente y que estaban en sede fiscal. Esta es parte de una prueba. Por ejemplo, El País también lo publica. ¿El País de España? Del País de España también lo publica en el caso de que en su momento también, y son documentos públicos, por cierto, allá en Estados Unidos, también la Fiscalía de Nueva York hizo alusión a estas negociaciones, a estas investigaciones, el FBI, y son datos de 2022. Entonces también se confirman este tipo de negociaciones. Pero ¿de dónde vienen también? Vienen también de esta parte que da esa versión, porque los hechos tienen dos lados. Entonces, los que participan, me refiero, los que participaron, en este caso, oficialmente, las autoridades no han dado su postura y desmentir, decir, no es cierto, o fulano no actuó en esta calidad, o el director de centros penales no dice, la foto que yo iba acompañando a los encapuchados no eran pandilleros, o sea, dieran su versión, pero o sea, no tú lo dices hacen. No hay versiones oficiales. Exactamente. Ajá. Entonces, o sea, atacan al mensajero, al mensajero, pero más no desmienten el mensaje. El mensaje. Exactamente. A ver, para poner en contexto también sobre el método periodístico, usted dice que los periodistas del Faro sabían más cosas, pero no las publicaron o no son publicables todavía porque no hay con qué contrastar. Sí, están confirmados, verificados, que ese es un trabajo bastante investigativo y técnico del periodismo. ¿Qué es contrastar periodísticamente hablando? Bueno, buscar elementos alternativos de la información que ellos tenían para corroborar que lo que esta persona está diciendo es cierto, o al menos tiene sentido, ¿no? O hace match, como decimos, ¿no? A mí realmente me sorprende un montón que hay muchísimas personas o que la discusión pública se haya derivado hacia cuestionar por qué entrevistan a este pandillero y no cuestionar lo que está diciendo esta persona, ¿no? Y también lo que me llama la atención es, en este caso creo que ha privado mucho la narrativa sobre criminalizar ciertas fuentes, ¿no? Es decir, en este caso, pues obviamente ellos mismos dicen que este señor Charlie tiene un prontuario bien extenso, ¿no? De actividades delictivas, pero se cuestiona esto, pero no se cuestiona cuando se entrevista. Al final, los periodistas vivimos de hacer preguntas, o sea, ese es nuestro trabajo, hacer preguntas y contrastar, y para contrastar tenemos que hacer muchísimas más preguntas a otras personas, entrevistar documentos, lo que a veces decimos, ¿no? Entrevistar una base de datos, buscar registros públicos de tal manera de corroborar lo que una persona nos está diciendo o incluso lo que nos dice un documento, ¿no? Sí, lo que tú dices, Suchit, es que antes de publicar, ¿verdad?, se corrobora toda esta información. O sea, como mencionaba Susana, esta persona Charlie dio más declaraciones, pero el Faro publicó solamente lo que había podido contrastar en base a investigaciones que ellos mismos habían hecho en ocasiones anteriores. Y documentos que están disponibles. Ahora, nadie ha confirmado ni desmentido la validez de los documentos tampoco. Claro. Y ahí es donde justamente es la preocupación de lo que se está haciendo de una criminalización al periodista. Entonces, si son situaciones graves que afectan y que atañen también a funcionarios de la administración pública, que es la principal responsable de conducirse correctamente bajo las leyes del país, pero al periodismo se está tratando de criminalizar o responsabilizar de algo en el que solamente lo informó a la población, ya que es un derecho ciudadano también recibir información y ser informado de lo que es lo que pasó o está pasando en el país donde vive. A ver,
es una versión de un hecho. Sí. Porque la misma abogada Tania Pastor nos dijo aquí el lunes, él es un delincuente, ha matado gente. Y ya no siente nada al matar. Ajá, él parece que en una entrevista que le dio muchos años antes a la BBC de Londres, lo manifestó eso que acabas de decir. Entonces dice, esa persona no es digna de ser veraz. No le creo. Entonces es una opinión de alguien que recibió o que estuvo expuesta a esta información. No necesariamente lo que diga es cierto, pero es una versión de los hechos. ¿Así tenemos que verlo? Pues es complicado, ¿verdad? Porque si no, digamos, si los periodistas nos restringiéramos de entrevistar a una fuente porque moralmente yo lo encuentro cuestionable, porque esta persona ha robado vidas, porque esta persona ha robado, porque bienes, ¿no? Porque ha dañado comunidades enteras, pues entonces no nos enteraríamos realmente de lo que pasa, ¿no? O sea, yo creo que acá se está cuestionando la entrevista de este miembro de Pandillas, pero no se cuestionan a los periodistas, o creo que a nadie se le ocurriría cuestionarlo cuando vaya a entrevista, por ejemplo, a un convicto de delitos sexuales o a un convicto de delitos de corrupción. Es decir, si los periodistas no hiciéramos las preguntas a las personas que están involucrados, pues no nos quedaríamos con una versión parcial de las cosas. Es decir, y la manera en cómo nos podemos enterar muchas veces de cómo ha sucedido un evento, un hecho, es preguntándoles a todos los que están involucrados. Es decir, nosotros no somos fiscales, no nos corresponde a nosotros ser ni fiscales ni jueces, sino hacer preguntas, ¿no? Pero las autoridades ocupan exactamente la misma estrategia. Van y entrevistan muchas veces a delincuentes para poder dilucidar delitos, ¿no? Ese es el famoso testigo criteriado. Usted le ha dado cobertura por muchos años a la fuente judicial. ¿Qué diferencia? Bueno, porque alguien dice, bueno, que hay una diferencia cuando ya está en manos de la autoridad este supuesto delincuente, ¿vale? Y es convertido en testigo criteriado a que cuando anda suelto. Hay una diferencia. Bueno, que está detenido, pero digamos que variará, supongo, porque no lo sé, su testimonio, porque con la autoridad quiere recibir un beneficio. Uh-huh. Y con un periodista no está recibiendo un beneficio. Es decir, obviamente hay un interés. Y si ustedes ven los videos que publicó El Faro, en algún momento le preguntan a uno de ellos, ¿por qué estás hablando ahorita? Y él dice por qué. Él dice que está molesto. Él dice que está molesto de la narrativa. Lo dice más o menos con estas palabras, ¿no? De que el gobierno está presentándose con una cara muy lavada, en caballo blanco, y dice, y es mentira porque se sentaron a negociar con nosotros. Entonces, como vuelvo y repito, ¿no? El trabajo de nosotros es preguntar, bueno, ¿por qué lo estás haciendo? Con la fiscalía, pues porque reciben un beneficio y no los procesan judicialmente. En términos prácticos, ¿cómo ha funcionado para distintas administraciones fiscales eso del testigo criteriado? Bueno, yo tengo años viendo que es algo, siempre ha sido una prueba tremendamente cuestionada porque el Código Penal lo dice, no acá no, yo no soy ni abogada, pues, pero sí recuerdo que el Código Penal lo dice tal cual que es una prueba orientativa. Es decir, que la fiscalía sí o sí necesita corroborar, necesita buscar otros medios de prueba para corroborar lo que este testigo está diciendo, ¿no? Recuerdo un caso, por ejemplo, los casos normalmente, por ejemplo, de personas desaparecidas, cuando ocupan testigos criteriados para poder encontrar a las personas desaparecidas, así es como se han encontrado cementerios clandestinos, y luego van y le dicen, bueno, el testigo dijo, dejamos a esta persona y estaba vestida de tal manera. Al hacer la extracción, la exhumación de las personas, ven que coincide la ropa, por ejemplo. Es casi como lo que decía Susana, solo que del lado del Estado. Tiene que contrastar, pues. Exacto. Con la versión del todos testigo. Tienen que contrastar. Todo se tiene que contrastar. Ajá. Ahora, el creerle o no ya queda en el derecho ciudadano de decidir. Yo no le creo, como decía su entrevistada anteriormente, pues es su derecho decidir qué hacer con la información que recibe. El punto es que recibe información. Que se conoce algo, no se puede tener una opinión si no tiene información de nada. Entonces así es el periodismo, ayuda a orientar y a tomar
también decisiones. Por este caso, si no tiene mayor contexto, por ejemplo, si no informaran que existiesen unas rutas alternas, por ejemplo, el tema de los chorros, entonces la gente dice, estoy en blanco, ¿dónde me voy? ¿Por No hay dónde voy? información. Ajá, exacto. Entonces, no puedo decidir qué ruta tomar. Entonces, en este mismo contexto funcionan también la información en diferentes ámbitos de la vida. En este caso, si ella decido no creer, decido sí confiar, pero eso depende de recibir una información para empezar. En este contexto, también tiene que ver ya el qué tanto se logra ampliar esa información, que eso es lo que hace el periodismo, y en este caso los colegas del Faro, que ellos mismos lo dijeron, publicamos lo que pudimos confirmar. Nos dijeron mucho más y hay cosas hasta escandalosas, decían ellos, que no las han retomado. ¿Por qué? Porque parte ética del periodismo no es hacer morbo, no es hacer sensacionalismo, no se trata de hacer apología del delito, que porque no se ha hecho, no es venir y decir, miren qué chivo hicieron esta tregua, qué chivo hicieron este pacto. No se ha dicho, no se califica de esa forma, no se hacen este tipo de valoraciones, sino que también es otro aspecto ético del periodismo, que se separa la información de la opinión. O sea, se presentan los hechos. Los es hechos, lo que tú eso argumentas. eso es lo que se ha hecho y ese es el trabajo del periodismo. Ahora, la opinión ya se le deja a la ciudadanía en base a lo que ha podido recibir, ya decide si creerlo o no, o incluso la ciudadanía empezar a cuestionar. Por eso vemos también, ustedes mismos lo decían, la gente dice, bueno, ¿y ese delincuente por qué está libre entonces? Entonces ahí mismo es donde se generan esta conversación. Hay que preguntarse por qué anda libre. Ajá, Exactamente, si no lo en hubieran entrevistado. algún lugar del mundo está y debería de estar en la cárcel. Claro, tiene orden de captura. Y tiene orden de captura a nivel Y de hecho internacional. lo detuvieron, según él narra. Sí. Bueno, están las fotos de la policía, de hecho. De Lo ese detuvieron año cuando lo detuvieron, Y sí. ocurrió que alguien hizo una llamada telefónica y por esa llamada lo soltaron. Es lo que él dice. Claro, bueno, pero en este caso, digamos, la gente, como decía Susi, puede optar a creer o no creer, ¿verdad? Pero un caso que es real está el Krug allá en Estados Unidos. Él debía estar preso, era convicto y resulta que lo detuvieron en México. ¿Por qué estaba libre? O sea, ¿por qué andaba libre? Hay gente que siente que este tipo de reportajes o entrevistas, trabajos periodísticos, son ataques a un gobierno y en su fuero interno una persona puede estar apoyando al presidente Bukele y al gobierno de Bukele porque le da la gana, porque siente que está haciendo bien las cosas y entonces puede pensar que este tipo de cosas son ataques a alguien con quien él simpatiza. Sí, o sea, hay gente que opina que estas investigaciones lo que buscan es deteriorar la imagen del actual Ajá. gobierno, va. Ajá. Ajá. ¿Qué Que se no le- es por investigar, sino que por deteriorar la imagen del gobierno. Ajá, ¿qué se le puede decir a gente que tiene una opinión favorable del gobierno, pero que este tipo de noticias le saca chispas, pues? Bueno, yo consideraría en un primer momento de que el periodismo ha hecho denuncias siempre y hace muchos años y no las leyeron. No es solo sí, con esta no administración. es con esta administración, no es dedicado esto pues para afectar a alguien. Si no las leyeron en su momento, pues les recordamos que fue el periodismo el que dio a conocer la tregua cuando estaba el gobierno de Mauricio Funes y eso ya se fue hace bastantes años. Entonces, y hay gente que y está gente que presa está por eso. sí, procesada judicialmente. Entonces, el periodismo dio a conocer muchos otros casos en años atrás, en administraciones anteriores. O sea, esto no es una dedicatoria, es la función del periodismo. Ahora, que le ha tocado en este momento y coincide con el poder que está ejerciendo y que lo tiene total, entonces eso ya es solo parte de los hechos. Ujú. Susana y Suchit, ¿y cuál es la base legal o cómo le podríamos llamar? Porque mucha gente dice, bueno, pero si lo entrevistaron, sabe dónde está. Y esta persona es un delincuente que además está siendo buscado por la justicia. ¿Por qué no decir a dónde está? ¿Cuál es la base legal que te permite no hacer eso? Bueno, la ley establece que existe el secreto profesional para los periodistas, ¿verdad? Ahorita no me recuerdo exactamente el artículo, pero sí existe el secreto profesional y eso nos permite a los periodistas, digamos, obtener información, porque es cierto, también la ley dice que toda persona que se dé cuenta de un delito tiene que informarlo, ¿verdad? En este caso, no es que nos estemos dando cuenta de un delito
en el momento en que está sucediendo, sino No que en flagrancia. Exactamente, es una entrevista con una persona que después toca contrastar lo que esta persona nos dice, ¿no? Y la ley protege el secreto profesional. Sí, justamente, y también como está también el derecho de la libertad de expresión y de prensa, que está aunado a la libertad de expresión, pues está eso amparado constitucionalmente. Entonces, sí hay una base legal, porque en este caso también el periodismo no está en función de investigación policial o investigación penal para determinar un delito imputable y que vamos a hacer función de fiscal, por ejemplo. No es esa la función del periodismo, ya lo mencionaba Suchit, el secreto profesional, y también que es parte de la ética, que cuando uno concerta una entrevista no va a poner en riesgo la vida de esa persona. Puede que haya cometido delitos, pero su vida también es, digamos, no es que le dé carta blanca para poderle ir a hacer algo a una persona, sino que también es parte de la ética el guardar ese secreto profesional, y también el evitar en lo posible de que una persona vaya a ser dañada en su integridad personal. Aunque sea un delincuente. Aunque sea un delincuente, pero como se tendría que ser procesado legalmente, y nuestra justicia no es venganza, nuestra justicia, o no debería, ¿verdad? Nuestra justicia no es para ir a terminar con la vida de una persona, porque no es esa, sino que es el pago de una pena por algún delito y una rehabilitación, según la Constitución. Para eso debería ser el sistema carcelario. No es para eliminar a una persona, no es para vengarse de ella, no es para destruirla. Entonces el periodismo tampoco tiene que caminar en esa vía. Ok. 8 de la mañana, 29 minutos. Producción nos indica, compañero, que tenemos que hacer pausa. Yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Ha quedado claro, Ha quedado claro, ojalá para nuestra O audiencia. explican ustedes cuál es la base de todo esto, ¿verdad? Al venir Susana Peñate decía, es que yo no puedo vivir sin café. Yo no empiezo el día si no tengo café. Aquí les estamos dando buen café. Sí, para cada una de ustedes, Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony, les envía esta bolsa. Al menos viene de la finca Las Veraneras, es un zampacho Black Honey, y también. Así que para ustedes, ahí va en Cordillera. Aquí les estamos entregando una bolsa de Cherito Café. Este café es 100% salvadoreño, es un café que también viene de fincas que son ecoamigables, se preocupan por eso. Café también que ya se está exportando a los mercados asiáticos. Por ahí anda nuestro amigo Jorge Cruz, propietario de Cherito Café. Así que esperamos que lo disfruten, viene en grano para que se lo comiencen a disfrutar desde que lo están moliendo. ¿A dónde puede encontrar usted que nos está escuchando el Cherito Café? Mira, y a uno le pregunta, mira Diana, ¿y ese Cherito Café que vos hablas tanto ahí en la radio, a dónde está? Bueno, primero en las redes sociales, en Instagram y en X lo encuentran como @cheritocafé.sv. Luego, el carro Cherito Café, que es una coffee shop que se mueve, pasa la mayoría del tiempo en Bolengo Plaza, en San Benito. A veces se lo llevan al Zonte, ¿verdad? Pero si no, también encuentran estas bolsas en las tiendas Tengo y en la tienda El Zuc, en el Trópico Inn de San Miguel. Así es, en todos esos lugares usted encuentra a Cherito Café y nosotros le invitamos a consumir local. También tenemos desayunos, gracias a San Martín. Si su mamá es amante de la fresa, pruebe el nuevo pastel Charlotte Mini. Esponjoso bizcocho relleno de queso crema, jalea de fresas, cubierto con crema batida, fresas y decorado con suspiros. Disponibles en cualquier sucursal de San Martín, o lo piden a domicilio al 2215-1515. Y la siguiente es una recomendación que yo he probado y que se las comparto también, señoritas. Para trasladarse, los desayunos, por ejemplo, nos los trasladó ahora Línea Rosa. ¿Qué es Línea Rosa? Un servicio de transporte conducido por mujeres. ¿Ya lo han probado? ¿Lo conocen, Suchit, Susana? Sí, lo conozco, pero no lo he usado, pero me parece una idea genial para las mujeres. Exacto. Sí. ¿Tú, Susanita? Una vez he tenido la oportunidad, hace tiempos, pero de viajar sí con gustó. ella. Bueno, ya cumplieron 10 años de estar en el mercado. Línea Rosa. Son conductoras de confianza, trasladándolas a usted. Una mujer, por supuesto para las mujeres, un caballero es bienvenido siempre y cuando el servicio lo pida una mujer. Así que las puede contactar en WhatsApp 62004491 o a través de Línea Rosa App. Gracias, Línea Rosa. Hay que hablar del tema del transporte que ha sido noticia esta semana y del informe. Eso después de la pausa. Ya volvemos.
Bueno, indica la producción que nos quedan 12 minutos de entrevista y nos acompañan esta mañana. ¿Quiénes, Diana Verónica? Aquí están con nosotros Suchi Chávez, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas del Salvador, y de la misma asociación Susana Peñate, miembro del Comité de Ética. Es el efecto de los pancakes. Estoy haciendo desorden. El efecto de los pancakes. Y hay varias situaciones. Entonces, ayer fueron a la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Como APES. Como APES, más otras organizaciones que lo respaldan, para averiguar si existen órdenes de, ¿qué? ¿Serían? Investigaciones activas, ¿verdad? En contra de los periodistas que publicaron esta entrevista. Sí, es correcto. Tal vez un poco vinculándolo con lo que veníamos hablando, ¿no? Ajá. Es decir, los periodistas permanentemente estamos en contacto con fuentes. Algunas son públicas, algunas no quieren ser públicas, y en este caso, obviamente por este trabajo de fuentes, los mismos miembros del Faro, el director del Faro, Carlos Dada, hizo saber, después de que se publican estas entrevistas con este pandillero, que había recibido información que existían órdenes de captura contra miembros del Faro, ¿no? Entonces, lo que se hizo ayer como APES es acompañar jurídicamente para preguntar a la fiscalía, porque además la ley lo habilita, ¿no? Una persona puede ir y preguntar a la fiscalía, mire, me están investigando. Mire, me andan buscando. Me andan buscando, Ajá. Exactamente, ¿no? Esto ya se había hecho anteriormente en otro caso, que es con la periodista Mónica Rodríguez, a la cual le allanaron su vivienda particular, le secuestraron sus dispositivos de trabajo, o sea, su teléfono, su grabadora. Esto fue en diciembre, ¿verdad?, del año pasado, Susi, sí. Y también se hizo esta misma acompañamiento como APES a preguntar si la estaban investigando. ¿Y qué respuesta obtuvieron? No han respondido hasta el momento. Es decir, nosotros acompañamos como APES, ¿no? Y esperando, haciendo los canales, de uso de los canales legales de lo que nos establece la ley, ¿verdad? Pero no se ha recibido respuesta de parte de la Fiscalía cuál fue el motivo de este allanamiento, y además su equipo no se lo han devuelto todavía. Uh-huh. La actividad de ayer viene acompañada también de la presentación de un informe sobre libertad de prensa 2024 de la APES. Sí, presentamos este informe el día lunes y pues básicamente lo que expusimos es cómo en el último año se han incrementado de más de un 100% las agresiones recibidas por periodistas en El Salvador. Registramos un total de 789 agresiones de todo tipo. Digamos, los principales se calificaron en restricción al ejercicio periodístico, declaraciones estigmatizantes y bloqueo de acceso a la información. El porcentaje más grande de restricción al ejercicio periodístico, que básicamente podría aplicar a lo que estuvimos viendo ayer, ¿no? Es decir, se informa y luego se hacen uso o se quieren hacer uso de algunos canales para restringir el ejercicio periodístico. Entonces, esto fue el día lunes, ¿no? Y
pues nada, solo que nos deja un panorama bastante preocupante porque es evidente el deterioro para ejercer la profesión, ¿no? Suchi, Susana, pero en este acompañamiento que dio ayer la APES sí se recibió, me imagino que se presentó un documento escrito en donde se solicita la información de si se están investigando o no a los periodistas del Faro. ¿Ese documento sí fue recibido por la Fiscalía? Sí, digamos, el documento lo reciben, lo que se espera El es, digamos... trámite. El trámite, claro. Okay. Sí, y quizás solamente quisiera acotar en del informe, desde 2018 la APES viene haciendo este tipo de registros, le llamamos Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, en el cual hay periodistas en el que ellos denuncian o en redes sociales también avisan de cuando están siendo víctimas de alguna agresión o que su trabajo periodístico está siendo restringido. Entonces, hemos venido haciendo, la APES ha venido haciendo ese trabajo desde los últimos años y siempre como hay un pico que sube en los años electorales, que fue el caso del año pasado, pero la cantidad de casos es completamente abismal, en aumento en comparación de periodos pasados y de años electorales pasados. Por ejemplo, el 2023 cerró con 311 casos y subir a 789, esto es bastante preocupante realmente porque hay una restricción y hay una realidad que está afectando el ejercicio periodístico y no es porque nosotros aboguemos que queramos trato especial, que con paños de seda, que nos traten especiales, sino que es eso. Me gustaría abordar ese tema porque hay quienes han dicho han insinuado que los periodistas nos creemos especiales o ciudadanos de otra categoría al cuestionar, al hacer preguntas, al indagar y que tenemos ahí como una barrera invisible que nos protege. O sea, no sé, tienen que haber escuchado esos comentarios. Y hay otros que dicen es que son exagerados, que no sé qué, que medio les dicen una cosa y tipo los futbolistas. Ay, cómo se ofenden. No era penal. No, yo creo que invitaría a la gente a que viera el video que se subió en su momento del colega que fue, creo que el mismo lunes, que sí fue el mismo lunes que presentamos el informe, un colega que estaba cubriendo una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda, le hace unas preguntas de rigor, y es decir, básicas, ¿no? al director de aduanas, y lo empujan, le restringen su ejercicio periodístico. Es decir, no estamos siendo exagerados. Es decir, una persona no tiene por qué pasar por estigmatizaciones o por empujones o porque lo amenacen con quitarle su equipo de trabajo solo por hacer preguntas. Entonces, y esto sucedió el lunes. Esto sucedió el lunes. Sí, el colega quería indagar, bueno, una opinión, obviamente. Otro tema que fue bien sonado fue el contenedor, ¿verdad?, de café con otro tipo de cargamento también. Entonces él quería conocer la postura porque oficialmente no se había dicho nada de aduanas y le impidieron hacer su pregunta y que si seguía queriendo indagar sobre ese tema, pues lo iban a sacar. Entonces es otro hecho de la realidad porque pasó eso en Panamá, lo informaron las autoridades panameñas, entonces el derecho también de la ciudadanía de conocer es a través de este trabajo periodístico. Entonces, no es que estén proscritos algunos temas. Quien explicó la situación fue el ministro de la Defensa, ¿verdad? A través de una publicación en las redes sociales. Sí, yo creo que una conferencia en que mostró incluso fotografías del contenedor, de los rayos X. Exacto, sí. Hubo, yo explicando que hubo una posición oficial, pero del ministro de la Defensa Nacional. De la Defensa, y en este caso de aduanas, que son los que ejecutan, ¿verdad? Y administran los patios de contenedores, entonces no... O sea, es pertinente la... Sí, es relacionado. Es relacionado. No es que le vaya a preguntar a alguien de aduanas que le vayan a preguntar algo de tema de salud, ¿verdad? No. Claro. Ahí cuando ya sería desubicado, pero en este caso cuando es atinente a la función, es válido preguntar. Okay. Y entonces, ¿este informe también se presenta a la Fiscalía? No. De conocimiento general. Este es un informe que se está trabajando, como dijo Susi, se viene trabajando desde hace algunos años atrás y desde al menos el 2022 también alimentado no solo por los datos del centro de monitoreo, sino de los casos que se reciben y se acompañan a través de la clínica de auxilios jurídicos que funciona que damos el servicio como APES desde el año 2022.
¿qué se esperaría que las autoridades, vaya, la Fiscalía, ya lo mencionaron, haga con toda la información que emana de investigaciones periodísticas? Pues ahí tendría que actuar de oficio, como es su mandato también. O sea, si hay un hecho, y de hecho, pues muchas de las investigaciones también derivan de sus propias investigaciones. Ya les mencionaba anteriormente el caso Catedral, ¿verdad? Entonces, pues ellos tienen que actuar de oficio, pero en el caso no contra el periodista, o sea, ya lo habíamos hablado al inicio, o sea, no es agarrar al mensajero, sino que el investigar y el hecho, y en el caso del cometimiento del delito, pues al que haya cometido el delito. Nos quedan, ¿qué? Un par de minutos, 5 minutos. No podríamos tenerlas aquí sentadas sin conocer y preguntarles su opinión sobre esto que está pasando con el tema de los chorros. Ya van 11. Veo 11 empresarios del transporte detenidos. Creo que anoche todavía detuvieron a más. Ajá, ¿verdad? 5 más. Entonces, ¿cómo lo están cubriendo? ¿Cómo lo están viendo, Suchit? Bueno, ahí Susi es la indicada porque ella de hecho cubre esa fuente, pero yo solo podría agregar que antes de entrar ahorita al programa justamente hablábamos que básicamente ninguno de los delitos que les están imputando aplica. Es sumamente extraña estos arrestos que se han dado porque incumplimiento de deberes le aplica nada más a funcionarios públicos, pero no sé, Susi lo puede explicar mejor. Sí, justamente, bueno, hacemos antes de eso un antecedente. En 2024 se aprobó por la Asamblea Legislativa un decreto transitorio que establecía el transporte gratuito, y uno de sus artículos prohibía a los transportistas cobrar pasaje, cualquier tipo de remuneración económica a los usuarios del transporte. También establecía ese decreto que facultaba al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para poder hacer los movimientos presupuestarios para cubrir el financiamiento del costo operativo. ¿Dónde está un decreto ahora? ¿Con qué dice el presidente? Dice cumplan la ley. Bueno, la ley también se ve en decretos emitidos, entonces en base a qué ley va a imponerles un cumplimiento de un transporte gratuito. Hasta el momento nuestra legislación no dice que en redes sociales se legisla, ¿verdad? Sino que se emiten decretos legislativos o decretos ejecutivos y no hemos visto ninguno de eso. En el 2024 fue transitorio, Fue transitorio justamente para las fechas del 4 de febrero y 3 de marzo. Entonces por las elecciones había una disposición legal. Bueno, ahora, ¿en qué disposición legal está el transporte gratuito del 5 al 11 de mayo? Entonces, para poder acusar un incumplimiento del legal en este caso a un operador de transporte público y poderle imputar un delito de incumplimiento, tiene que haber una norma primero. Entonces, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que está vigente, no establece tampoco actualmente algún artículo en el que se pueda amparar el transporte gratuito en alguna circunstancia. Entonces, no hay una base legal para decir ha incumplido la ley. ¿Qué ley? Sí, porque no está en decreto. Y ahora, los delitos que se le imputan rápidamente, decían, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, peculado y extorsión. Primero, el incumplimiento de deberes, la denegación de auxilio y el peculado son delitos que están sancionados en el Código Penal solamente para funcionarios públicos, servidores públicos, agentes de autoridad, y no está establecido para personas privadas, o sea, empresarios privados, ni para contratistas del Estado, no lo dice. Estos artículos casualmente fueron reformados el 6 de febrero de este año por la Asamblea Legislativa, porque antes estaban sancionados con días multa, ahora están sancionados con penas de cárcel, pero son delitos atribuibles a funcionarios, servidores públicos, empleados públicos, que alguien que en el ejercicio de su función haya incumplido y que también deniegue un auxilio en que se le haya solicitado en su función. Estos son empresarios privados. Pero ellos tienen y aquí es para ver legalmente qué aplica, no lo estoy diciendo, pero porque ellos manejan una concesión del Estado. Al ser una concesión del Estado, el tener la autorización para transportar personas a través de un transporte público no los hace como unos proveedores de ese servicio al Estado, porque tienen esta concesión y por lo tanto seguir esas indicaciones desde el Estado. Sí, son concesionarios, pero para eso existe la legalidad. Entonces, por eso les decía, ¿dónde está el decreto que les establece la legalidad? Porque la misma Constitución dice de que un salvadoreño no puede hacer lo que la ley no le manda. Entonces, en este caso, sí, tiene que haber expresamente algo, que textualmente. debería de estar el decreto para que el peculado sí aplicara.
podría ser, porque igual el delito siempre está enfocado en el servidor público. Ellos tendrían que haberle hecho, digamos, no es como una pena de cárcel, sino que un incumplimiento administrativo, y eso sí lo tienen en la parte del Viceministerio de Transporte. Cuando ellos incumplen con su labor, hay sanciones administrativas. Por ejemplo, la no prestación del servicio como debe de prestarse en la ley que establece la compensación económica, el subsidio al transporte, entonces la sanción administrativa es que se le cancele el subsidio de ese mes. No es que se le cancele el permiso, no es que se le cancele la niña. Sí hay disposiciones que podrían llevar a esa cancelación, pero ya están establecidas en el contrato las causales. Ya están establecidas en el contrato y en la ley también las causales en las cuales puede actuar administrativamente el Viceministerio de Transporte. Pero en este caso les quieren aplicar un delito penal no hay una base que les haya obligado a prestar un servicio gratuito como se les obligó en ese decreto de disposiciones transitorias en 2024, porque ahí textualmente prohibía cobrar tarifa y establecía en el artículo 1 que el servicio iba a ser gratuito. Entonces había una disposición legal textual. Ahora, en este caso hay un tuit en redes sociales. Sí, dice, es el presidente, hay que hacerle caso, es su voluntad, entonces, pero aún siendo funcionario, aún siendo presidente, pues él también tiene que cumplir la ley. Entonces, un proceso, si veían la necesidad de hacer esto, nada le costaba mandar un decreto a la Asamblea Legislativa, se los aprueban con dispensa de trámites, ahí no le van a decir no a él. No, y la Asamblea puede sesionar de manera extraordinaria en cualquier momento. Ya lo han hecho, claro. Siempre se ha hecho, exacto. Sí, entonces es digamos que la prisa, salir al paso, tratar de sacar alguna medida que según ellos ayude a la población de Los Chorros. En redes sociales también dicen de que tiene que ver el transporte de La Unión y Santa Rosa de Lima con el problema de Los Chorros, ¿verdad? Pero sí, porque el decreto ha sido a nivel, la medida ha sido a nivel nacional. Sí, pero entonces digamos que esta prisa puede tener ese vacío. Y eso es lo que se ha analizado, ¿verdad? Uno no es que yo venga y yo le diga, yo digo que no ha cumplido la ley, no, sino que hay ejemplos de cómo se ha actuado legalmente en otras circunstancias para este mismo tipo de casos, brindar transporte gratis, pero en esta situación no siguieron ese proceso que vimos que es legal. Okay. Susana Suchit, gracias por venir a atender nuestra invitación. Un saludo a todos en la APES, ¿verdad? Y hemos tratado de contextualizar así con la base legal, sí, ¿verdad? La base legal de diversas situaciones para que todos las entendamos. Saludos a la periodista Loida Martínez Avelar. Aquí está. Saludos a la Loida. Ahí está pendiente en la transmisión de Facebook Live. Loida, un gran abrazo. Dice, gracias Susana y Suchit por explicar cómo se hace periodismo, y gracias Loida por estar pendiente del trabajo que realizamos. Aquí hay gente que la ve a usted, Suchit, en YouTube, Sobre la Mesa se llama. Sí, bueno, es Jessica. Cuente. Bueno, este es un programa que se hace por temporadas en Revista Factum, y sobre todo lo lleva Jessica Ábalos. Recién terminó la tercera temporada, me parece, hace como un mes, y ahí están los videos en YouTube por si quieren consultarnos. También hablamos de cosas de la realidad nacional. Muy bien. ¿Y a usted dónde la siguen, Susana? Bueno, pues a mí me pueden leer en elsalvador.com y en el Diario de Hoy, pues también en redes sociales. Ahí estamos cubriendo la fuente política. Gracias. Gracias por venir. Si quieren, ya viste quiénes son esos seres que andan aquí. Ahí andan unos algodones. Yo me extrañé, yo vi, ¿qué es eso? Uy, sí, qué extraño. Raro. Ahorita en la pausa vamos a averiguar de qué se trata. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.